Estábamos revisando la última clase, la estructura de los genes en células eucariotas, y hablábamos que la región promotora de esos genes es más compleja que la de las células procariotas. Hablábamos que en el promotor del gen tenemos una sección, una secuencia que llamamos núcleo del promotor, y que esa secuencia incluye una región posicionada en la posición menos 30, que también es una caja tata. Esto es diferente en las células procariotas, porque en los procariotas la caja tata está en la posición menos 10. Aquí no, aquí está en la posición menos 30. Y luego, cerca de esta caja tata, aproximadamente en un rango de unas menos 200 pares de bases, está una serie de secuencias que se le llama promotor proximal, que sería este pedacito acá. Promotor proximal o elementos proximales del promotor, o elementos proximales. Y de aquí decíamos que había, por ejemplo, unas secuencias que se llaman caja GC, y también hay otras secuencias que se llaman caja CAAT. Y aparte de estas regiones de control, hay unas que están muy lejos de esta caja tata y que se encuentran a menos 10.000 o a menos 50.000 pares de bases río arriba de la caja tata. Y esas regiones reguladoras son los potenciadores. Y que también les decía que hay otros que se llaman silenciadores, que también están muy lejos. Silenciador. Entonces tenemos potenciadores y silenciadores que están muy lejos y que se pueden encontrar tanto río arriba como río abajo. Aquí podemos ver un potenciador, aquí también está un potenciador. ¿Ja? Y mencionábamos que los potenciadores lo que hacen es aumentar la expresión genética. Y los silenciadores, todo lo contrario, lo que hacen es inhibir la expresión genética. Estas son regiones reguladoras, y en la secuencia río abajo, aquí en el sitio inicio de la transcripción, mencionábamos que los genes en los eucariotes tienen exones e intrones, de manera alternada. Exón, intrón, exón, intrón, exón, intrón, exón, intrón, y que el número de exones y de intrones, pues es dependiendo del gen. Cada gen tiene un número característico de exones y de intrones. La longitud de los exones y de los intrones también es variable, pero es muy frecuente que los intrones sean más grandes que los exones. Finalmente, los exones de manera muy general son las secuencias codificantes y los intrones son las secuencias no codificantes. Esa es la estructura general del gen. Aquí viene representado también la secuencia de estas regiones reguladoras. Aquí está la caja tata, aquí está la caja GC, la caja CAT, y aquí está representado un potenciador. ¿Sí? También mencionábamos que pues a diferencia también de los procariontes, en las células eucariotas hay 3 RNAs polimerasas. La RNA polimerasa 1, 2 y 3. Y de la que vamos a hablar precisamente es de la RNA polimerasa 2, que se encarga de la síntesis de los RNAs mensajeros. O sea, esta RNA polimerasa 2 lo que hace es transcribir a genes que codifican para proteínas. Y por lo tanto, el RNA que se produce es un RNA mensajero. Para producir los RNAs ribosomales o los RNAs de transferencia, hay otras RNAs polimerasas, está la 1 y la 3.
También está la RNA polimerasa mitocondrial, pero pues esa no vamos a ahondar mucho en ella, solamente es que sepan que en las células eucariotas hay 3 polimerasas nucleares, 3 RNAs polimerasas nucleares y una RNA polimerasa mitocondrial, que se encargaría de expresar, o bueno, de transcribir los genes del genoma de las mitocondrias. Ajá. Entonces, estas RNAs polimerasas eucarióticas sí tienen un parecido a la RNA polimerasa de las bacterias. Entonces tenemos esa cuestión que les mencionaba de las mandíbulas, que eran las subunidades alfa y beta y que parecían unas mandíbulas, mandíbula inferior y mandíbula superior. Bueno, pues también aquí en estas RNAs polimerasas eucarióticas también se dice que tienen estas mandíbulas, y una de ellas es la que tiene la actividad catalítica, que es en donde se hace la formación de enlaces fosfodiéster. Pero aquí la gran diferencia es que estas RNAs polimerasas eucarióticas no necesitan ningún factor sigma. Aquí no existe el factor sigma, ¿sí? Aquí lo que existe es una serie de proteínas asociadas a la RNA polimerasa o accesorias a la RNA polimerasa, que también hacen esta función de reconocer al promotor y de reclutar a la RNA polimerasa al promotor. O sea que si nosotros nos fijamos en la función del factor sigma, que era reconocer a la caja tata y a la región menos 35, y una vez que las reconocía, ya como que llama al núcleo de polimerización, al promotor a donde se va a iniciar la transcripción. Esa actividad de reconocer el promotor y de reclutar al núcleo de polimerización también se hace en la célula eucariota, pero ya no la hace el factor sigma, porque ese no existe en las células eucariotas, sino que hay un conjunto de proteínas que hacen esa actividad, que se encargan de reconocer a la caja tata, que se encargan de reconocer al promotor, y luego reclutan a la RNA polimerasa y la asisten, la ayudan a que haga este proceso de transcripción de una manera eficiente y pues rápida también. ¿Ok? Entonces, a todo ese conjunto de proteínas se le conoce de diferentes maneras. Se le conoce como factores generales de la transcripción. Ese conjunto de proteínas que hacen esa actividad de reconocer al promotor y de reclutar a la RNA polimerasa, se le conoce como factores generales de la transcripción. Algunas otras personas, algunas otras bibliografías la llaman a toda este conjunto de proteínas como maquinaria basal. Pues yo por eso aquí les estoy poniendo este parrafito para que quede esto escrito y ustedes lo puedan recordar posteriormente, ¿no? Entonces tenemos que sí existe homología estructural y funcional entre las RNAs polimerasas de procarionte y eucarionte. El núcleo catalítico, que son las mandíbulas, es muy similar entre las polimerasas. Aunque el factor sigma es exclusivo para las polimerasas de los procariontes, las RNAs polimerasas eucariotas requieren de una maquinaria basal una maquinaria basal formada, aquí tiene una palabra de más, una maquinaria basal formada por factores generales de la transcripción para reclutarse a los promotores de los genes. ¿Sí? Entonces, insisto, aquí no hay factor sigma, aquí lo que hay es factores generales de la transcripción que en conjunto forman una maquinaria basal de la transcripción. Esa maquinaria es requerida por todos los genes que se van a transcribir. A todos los genes necesitan su maquinaria basal para que se reclute su RNA polimerasa y entonces ya se pueda iniciar la transcripción. ¿Sí? Dentro de las RNAs polimerasas 1, 2 y 3,
algunas subunidades son muy parecidas por las 3 RNAs polimerasas y otras son únicas para cada RNA polimerasa. Bueno, entonces vamos a hablar ahora solamente de la RNA polimerasa 2. ¿Sí? Y el proceso de inicio y elongación de la transcripción lo vamos a describir solamente para la RNA polimerasa 2. Si uno quisiera hablar de factores generales para RNA polimerasa 1 y para RNA polimerasa 3, pues entonces tendría uno que hablar específicamente de ellos. Los factores generales de la transcripción que yo les voy a explicar solamente son para la 2, ¿sí? Entonces, que quede claro eso. Bueno, pero antes de hablar de sus factores generales, vamos a hablar en sí de la enzima RNA polimerasa 2, que la vamos a abreviar como RNAP2. Si yo quisiera hablar de la RNA polimerasa 1, entonces sería RNA polimerasa, y le pongo 1, o RNA polimerasa 3, si quisieran hablar de estas enzimas, pero nosotros vamos a hablar de la RNA polimerasa 2. E insisto, porque esta nomenclatura pues también se usa para los factores generales. Bueno, aquí hay una comparativa entre la RNA polimerasa 2 de eucariote, tomando como modelo a la levadura Saccharomyces pombe, Saccharomyces cerevisiae, y a la RNA polimerasa bacteriana. Entonces, hablábamos de que había una subunidad beta, que era la mandíbula inferior y que era la subunidad catalítica. Hablábamos que había una subunidad beta prima, que era la mandíbula superior y que era la que sujeta al DNA molde. A la cadena molde de DNA. Luego tenemos a subunidades reguladoras como la alfa 1 y alfa 2, y otra que es para la estabilización, para estabilizar a todo este complejo, que es la subunidad omega. Entonces, viendo el código de color, ve uno que exactamente tiene muchas parecidas, ¿no? ¿Cuáles son las que son parecidas? Bueno, está la beta, aquí se va a llamar RPB2, la beta prima aquí se va a llamar RPB1, y lo interesante es que hacen las mismas funciones, ¿sí? O sea, centro catalítico y que sujeta al DNA molde. Luego en color azul quedan las alfas, aquí son las subunidades 3 y 11, y la subunidad omega aquí va a ser la subunidad 6. Todas estas otras que están en grisecito, pues ya son subunidades específicas de la RNA polimerasa 2 de eucariotes. Entonces nos damos cuenta que sí, ciertamente la RNA polimerasa 2 es más compleja, tiene un mayor número de subunidades, pero guarda esa similitud estructural y funcional. Estas dos RNAs polimerasas catalizan la síntesis de RNA en dirección 5 a 3', necesitan un molde de DNA, no corrigen errores, no necesitan cebadores, catalizan exactamente la misma reacción, ¿sí? Entonces no repetimos esa información porque ya la hemos estado viendo con la RNA polimerasa de bacterias. ¿Ok? Aquí yo les puse algunas particularidades de la RNA polimerasa 2. Vean que tiene esta forma que les decía yo, como que si fuera el Pac-Man. Bueno,
Entonces tiene la mandíbula inferior, la mandíbula superior, las subunidades reguladoras, las que le da estabilidad, ¿no? Ahora, entonces, RPV1 es esta, RPV1. ¿Qué es lo interesante de RPV1? Es el dominio de unión al DNA. ¿Sí? Con este RPV1 se une al DNA en el surco en el que la plantilla de DNA se transcribe en RNA. Y lo interesante de esta subunidad RPV1 es que tiene un dominio. Ese dominio se le llama dominio CTD. Es el dominio carboxilo terminal de la subunidad RPV1. Y ese dominio es importante porque es sujeto de modificaciones posttraduccionales, específicamente de fosforilación. Ese dominio CTD de la RNA polimerasa 2 se puede fosforilar. Y ese estado de fosforilación es relevante porque pasa de un estado inactivo a un estado activo. Entonces, para que la RNA polimerasa pueda polimerizar, pueda iniciar la etapa de elongación, para que pueda comenzar a sintetizar el RNA, necesita fosforilarse. Ese dominio CTD se tiene que fosforilar para que se pueda iniciar la polimerización. Por eso se los pongo aquí para destacarles la importancia de ese dominio CTD que está en la subunidad RPV1. ¿Sí? Lo voy a revisar. Luego la RPV2 es la subunidad más grande, la segunda subunidad más grande. Mantiene contacto en el sitio activo de la enzima entre la plantilla de DNA y el RNA recién sintetizado. ¿Ok? Hay otras más, RPV3, RPV6, etc. Todas se van a abreviar como RPV. ¿Ok? Pero insisto que va a ser la misma función, que va a tener esta homología estructural y funcional. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Es que quería yo revisar algo. ¿Alguna duda? No, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces ahora sí, ya que conocemos un poquito más de la RNA polimerasa 2, ahora hablaremos de estos factores accesorios, de estos factores generales de la transcripción. Y esos factores generales de la transcripción, yo ya los había visto aquí, aquí están. Estos factores generales de la transcripción son el TF2A, TF2B, TF2D, TF2E, TF2F y TF2H. Todos estos forman lo que se le conoce como la maquinaria basal. ¿Y de qué viene esto de TF? Viene del inglés, que significa factor de transcripción. Entonces es transcription factor. Entonces es factor
de transcripción. Por eso son los TF, factores de transcripción. Luego se le pone el 2 porque se indica que este factor de transcripción es para la RNA polimerasa 2. Puede haber factores de transcripción que sean así, TF3, por ejemplo. Entonces, estaríamos entendiendo que este sería un factor de transcripción para RNA polimerasa 3. Pero como les decía, ahorita nosotros estamos especificando todo para RNA polimerasa 2. Todos los factores TF2 son factores generales de la transcripción para RNA polimerasa 2. Y tenemos al TF2A, TF2B, TF2D, TF2C, TF2F y TF2H. Cada uno tiene una función en particular, pero que en general, todos estos factores lo que van a hacer es formar un sistema de andamiaje molecular, en la cual primero va a llegar un factor general y luego una vez que llega ese recluta a otro, y ese a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Entonces, es como formar un andamio molecular, en el cual el reclutamiento de un factor depende de la presencia de otro, depende de que un factor haya llegado previamente, ¿sí? Y la idea es que estos factores generales reconozcan al promotor, recluten a la RNA polimerasa 2 y entonces la transcripción pueda iniciar. Okay, aquí está en esta tablita el número de subunidades de los factores generales, incluyendo también a la RNA polimerasa y a unos factores de elongación. Entonces, esta tablita incluye factores de transcripción para iniciación y para elongación, su número subunidades, su peso molecular y sus funciones. Estas funciones, ahorita las podríamos ir leyendo, pero la idea es que mejor se las vaya yo explicando y luego entonces después regresamos a la tablita para que vean que ahí están escritas las funciones. ¿Sí? Por lo tanto, conociendo ya detalles de los genes de la RNA polimerasa de los eucariotes, entonces, pues sí vamos ya a describir el proceso en las 3 etapas: inicio, elongación y terminación. Aquí está explicado qué va a suceder en cada una de estas 3 etapas. Inicio, ya sabemos que tiene que reconocerse el promotor, pero aquí vamos a cambiar lo que ya habíamos aprendido. Vamos a cambiarlo para los eucariotes, porque aquí no hay factores sigma. Entonces, igual, se va a dar el reconocimiento del promotor, pero ahora, ¿quién lo va a hacer? Lo van a hacer los factores generales de la transcripción, mediante un sistema de ensamblado, como les decía yo, se van ensamblando uno a uno, y van formando un sistema de andamiaje molecular. De tal manera que aquí les explico el orden en el que se van reclutando los factores generales de la transcripción. Entonces se van reclutando uno a uno y se van ensamblando para formar lo que se le conoce como el complejo de preinicio. El orden en el que se reclutan es primero TF2D, y incluye a una proteína pequeña que se llama TBP. Luego, una vez que ya se reclutó TF2D y TBP, luego se recluta TF2B, luego TF2A, luego TF2F, luego, TF2F viene acompañado con RNA polimerasa 2, luego TF2C y al final TF2H. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos aquí vamos a quitar Entonces, aquí tenemos el orden en el que se van reclutando. Una vez que ya se reclutaron todos estos factores, y incluyendo a la RNA polimerasa 2, entonces hasta aquí es la etapa de inicio.
La etapa de inicio es reconocer al promotor, formar todo este andamiaje molecular, formar complejo cerrado, formar luego complejo abierto y luego ya se iniciaría la etapa de elongación, en la cual se hace la síntesis del RNA tomando la información de la cadena molde mediante la incorporación de nucleótidos complementarios. Esto ya lo sabemos, ya sabemos cómo se hace. Ya hicimos incluso ejercicios para saber cuál es la cadena molde, cuál es la cadena codificante, cómo tomar la información para saber cuál es la secuencia del RNA. Entonces esto ya lo sabemos. Y la RNA polimerasa 2 transcribe desde el inicio, desde el +1 del desnucleótido +1 desde el inicio de la transcripción, toda la información río abajo, incluyendo exones e intrones. Se transcribe todo. No nada más se transcriben los exones, no, se transcribe toda la información, exones e intrones, hasta llegar a las secuencias de término. Aquí no vamos a ver mecanismos de estos como los dependientes de Rho y los independientes de Rho, porque esos dos mecanismos de terminación son específicos para los procariotes. En el eucariote no se ha determinado un mecanismo así parecido. Lo único que se sabe es que hay secuencias de término, que la terminación de la transcripción está regulada por las secuencias de término y finalmente esas secuencias de término lo que van a favorecer es la liberación del transcrito del RNA, la disociación de la RNA polimerasa y pues ya termina la transcripción. Este proceso de desfosforilación ahorita lo vamos a explicar, ¿sí? Pero finalmente, pues terminar la transcripción involucraría detener la RNA polimerasa por secuencias de término y desensamblar el sistema, ¿sí? Bueno, estos son aspectos generales. Y si se fijan, prácticamente en donde vamos a poner atención es en la parte de inicio, porque es en donde es sustancialmente diferente con respecto a lo que sucedía en las células procariotas. Por eso vamos a detallar más el inicio para comprender esto del ensamblado paso a paso de los factores generales de la transcripción. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, por favor. Bueno. Aquí yo se los puse por pasos, pero mejor voy a abrir la pizarra para que yo les vaya haciendo una esquinita y lo vayamos entendiendo un poquito mejor.
¿Ya pueden ver la pizarra? Sí, profe, ya. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, miren. Pues este va a representar un gen. Y aquí está el nucleótido más 1. Y aquí van a estar los exones y los neutrones. Exón, neutrón, etcétera, ¿no? Y este es el gen que se tiene que transcribir. Entonces recuerde que la transcripción inicia del +1 en adelante. ¿Quién va a controlar la transcripción? El promotor. El promotor es el que decide cuándo se transcribe, cuándo no se transcribe, qué tan rápido se transcribe, por cuánto tiempo se transcribe. Y todo eso se controla por regiones de regulación de expresión genética. Y una de las regiones más estudiadas precisamente es la caja tata. Que en el caso de las células eucariotas, la caja tata está en la posición -30 pares de bases. Para iniciar la transcripción, esta caja tata se tiene que reconocer. Y en el caso de las células eucariotas, pues se hace a través de un proceso paso a paso de reclutamiento de factores generales de la transcripción. ¿Y quién va a llegar primero? ¿Quién va a reconocer esa caja tata? Hay una proteína pequeñita que tiene así una forma como cóncava, y esa proteína pequeñita se llama TBP. Y TBP viene, ¿qué significa esto? T viene de tata. B significa de binding. Ya no me alcanzó. Y aquí es protein. Entonces, TBP significa Tata Binding Protein, o sea, proteína de unión a la caja tata. TBP es una proteína, les digo así, pequeñita, que reconoce a la caja tata. TBP es la que se encarga de unir a la caja tata. Es la que reconoce a dónde está la caja tata y se une a ella. Pero sucede que TBP no anda solita, sino que TBP forma parte de un factor transcripcional muy grande, que está formado por muchas subunidades. Y ese factor transcripcional grande se llama TF2D. ¿Sí? Entonces, TF2D es el factor general. Es el que va a llegar primero. Pero es que TF2D no reconoce a la caja tata. Quien reconoce a la caja tata es TBP. Pero como les decía, TBP forma parte de TBP forma parte de TF2D. ¿Sí? Por eso, aquí yo les puse en esta
diapositiva que quién llegaba primero. Llegaba primero TF2D más TBP. En este complejo TF2D TBP, quien lee la secuencia TA, quien reconoce, quien lee, quien identifica a la caja Tata es TBP. ¿Sí? Y una vez que ya está entonces unido TF2D junto con TBP al promotor, aquí específicamente a la caja Tata, entonces TF2D recluta o llama al siguiente factor transcripcional. Y el siguiente factor transcripcional es TF2D. TF2D se recluta y se une. Entonces tenemos TF2B. Pero aquí hay algo interesante. ¿Qué es lo que hay? Que TF2B puede llegar inmediatamente después de TF2D siempre y cuando el promotor se dice que sea fuerte. O sea, cuando el promotor, vamos a anotar aquí, cuando el promotor es fuerte, ¿qué se entiende por esto? Pues que tiene una alta tasa de transcripción. Puede iniciar su transcripción de una manera muy rápida y eficientemente, entonces, y tiene una alta tasa de transcripción. Cuando el promotor es fuerte, el orden sería primero TF2D, que ya incluye a TBP. Y recuerden que TBP es la que se pega a la caja Tata. Y luego inmediatamente llega TF2B. ¿Sí? Pero si hay promotores fuertes, entonces hay algunos promotores que son débiles. El promotor débil. El promotor débil es aquel promotor que pues, su tasa de transcripción no es tan alta, que a veces la transcripción no se inicia tan eficientemente. Entonces aquí se necesita, antes de que llegue TF2B, se recluta un factor que estabiliza las interacciones para que entonces se pueda iniciar ya la transcripción de manera eficiente. Entonces aquí el orden es TF2D, que es el que llega primero, ya con su TBP, que es la que reconoce la caja Tata. Entonces aquí en los promotores débiles no llega inmediatamente TF2B, sino que después de este reclutamiento inicial, se recluta el factor transcripcional TF2A. Y luego, ahora sí, llega TF2B. Por lo tanto, tenemos que este TF2A, pues lo ponemos así con un asterisco, porque se requeriría para promotores débiles. Para promotores fuertes, TF2A no se recluta. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de los dos casos, estamos en que primero llegó un factor, luego otro y luego otro. Aquí tenemos entonces TF2B. TF2B, a su vez, una vez que ya se reclutó, ahora va a reclutar a el siguiente complejo, y el siguiente complejo va a ser la RNA polimerasa 2. Pero esa RNA polimerasa 2 viene asistida y guiada por un factor transcripcional, que es el TF2F. Entonces aquí está más o menos el TF2F. TF2F, imagínenselo como la dama de compañía de RNA polimerasa. TF2F
cuida la RNA polimerasa, la protege, la guía hasta donde están los promotores. Entonces, TF2B tiene la encomienda de reclutar a TF2F, que viene acompañando y protegiendo a la RNA polimerasa 2. Esto sería el orden para el promotor fuerte, y también aquí ya en el promotor débil TF2B también hace lo mismo. De hecho, la única diferencia entre promotores fuertes o débiles pues radica en en el reclutamiento de TF2A. Esto está TF2F más RNA polimerasa 2. ¿Sí? Luego, TF2F a su vez va a reclutar al siguiente factor transcripcional, que va a ser TF2E. Entonces, TF2F recluta a TF2E. También TF2F recluta a TF2E. Y TF2E tiene una actividad de helicasa. TF2E puede aperturar el DNA, importante para la formación del complejo abierto. Pero TF2F, su principal función no sería desnaturalizar al DNA para formar el complejo abierto. Asiste, colabora en desnaturalizar el DNA. Su principal función es de reclutar al siguiente y último factor general de la transcripción, que va a ser vamos a poner así, el TF2H. Entonces, TF2H es reclutado por TF2E. TF2H. Y ya finalmente TF2H. Ya con esto se completó el ensamblado de toda esta maquinaria basal. Todo esto es una maquinaria basal. Todo esto es una maquinaria basal. Cuando ya todos los factores generales y la RNA polimerasa están aquí unidos en el promotor, entonces ya se forma un complejo cerrado, porque ya están toda la maquinaria ensamblada paso a paso ahí en el promotor, ¿sí? En la caja tata. Después vendría la formación del complejo abierto, que implicaría abrir el DNA. ¿Quién va a hacer eso? La principal responsable o el principal responsable de formar el complejo abierto es TF2H. Esta es la helicasa encargada de desnaturalizar el DNA para formar el complejo abierto. Pero aparte de eso, TF2H tiene también actividad de sinasa. ¿Eso qué significa? Significa que tiene la capacidad de fosforilar a proteínas. Entonces, TF2H hace dos cosas, o es dos cosas. Es una helicasa y utiliza ATP para para romper los puentes de hidrógeno y abrir el DNA. Entonces es una helicasa. Pero también es una sinasa. Y entonces fosforila a otras proteínas. ¿Y a quién es a la que fosforila? Pues a la RNA polimerasa. TF2H desnaturaliza el DNA porque es una helicasa y fosforila a la RNA polimerasa porque también es una sinasa. ¿Y a dónde va a fosforilar a la RNA polimerasa 2? Pues precisamente en este dominio CTD que les mencioné al principio de la clase. Ese dominio carboxilo terminal de la subunidad catalítica de la RNA polimerasa es fosforilado y con eso la RNA polimerasa pasa a un estado activo. Si TF2H no fosforila a la RNA
RNA polimerasa, entonces esta no puede iniciar el proceso de elongación, no puede comenzar la síntesis del RNA. Entonces tiene que fosforilarse para poderse iniciar. Este último factor TF2H es el que hace estas dos cosas. Forma el complejo abierto y activa a la RNA polimerasa 2 mediante la fosforilación del dominio carboxilo terminal de la subunidad catalítica. ¿Sí? Entonces este modelo, así de cómo se van ensamblando y cómo se van reclutando los factores generales de la transcripción, precisamente se le conoce como el modelo paso a paso. ¿Por qué? Porque van uno por uno, uno recluta a otro y ese a otro y a otro y a otro, hasta que finalmente se ensambla la maquinaria basal para que pueda desnaturalizarse el DNA, se pueda activar la RNA polimerasa y entonces esta ya pueda comenzar la elongación. ¿Ok? ¿Cómo ven? ¿Queda claro? Sí, profe. De hecho, aquí en la presentación vemos punto número 1. Debe de haber un gen que se va a transcribir y ese gen incluye el promotor y en ese promotor está una caja tata en la posición -30. A ese promotor se le tiene que ir ensamblando esta maquinaria basal y si se fijan estas flechitas van especificando el orden. ¿Por qué? Pues porque ¿quién llega primero? TF2D que incluye a TBP. Aquí dice que primero llega TBP, ¿no? Pero bueno, pues yo les acabo de explicar que TBP está asociado a TF2D. Luego, puede o no llegar TF2A. ¿Eso de qué va a depender? De que si el promotor es fuerte o de que si el promotor es débil. Por eso aquí a TF2A se le pone como que si sí o si no. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero, pues el orden yo ya se los puse también en la pizarra. Y, pues inmediatamente después de TF2D, TBP, llegue o no llegue TF2A, sigue TF2B. Luego TF2B a su vez recluta a la RNA polimerasa que viene asistida y guiada por TF2F. Luego TF2F recluta a TF2E y TF2E recluta a TF2H. Y aquí ya están todos unidos, ¿no? Vean, TBP, aquí no está especificado TF2H, pero sí es muy importante TF2H. Aquí está TBP, TF2B, así como en línea punteada TF2A, porque a veces puede estar y a veces no. Aquí está nuestra RNA polimerasa, que siempre va acompañada por su dama de compañía TF2F, TF2C y TF2H. Todo esto, toda esta maquinaria que está aquí, y vamos a ponerle, a incluirle al TF2D, todo esto se le llama maquinaria basal. Y se va ensamblando paso a paso. Entonces, por eso, el punto número 2 sería el ensamblado paso a paso de la maquinaria basal en el orden que ya lo mencionamos. ¿Sí? Una vez que ya llegó TF2H, que es el último factor general, tenemos la formación del complejo cerrado, porque toda la maquinaria basal está asociada al DNA. ¿Sí? Luego viene el tercer punto, el cuarto punto, que será la formación del complejo abierto debido a la actividad de TF2H. O sea, TF2H ya les comenté que produce un desenrollamiento del DNA, abriendo el DNA, como lo vemos aquí ya está desnaturalizado, porque es una helicasa. TF2H es una helicasa. Utiliza ATP
hidroliza el ATP y con eso desnaturaliza el DNA, con eso lo desenrolla. Luego viene el punto número 5, en donde se tiene que fosforilar el dominio CTD, el dominio carboxilo terminal del RNA polimerasa, también por TF2H, porque TF2H también es una sinasa. Entonces aquí pueden ver cómo esta colita que ven aquí es el dominio CTD y ya está fosforilado. Estos grupos, estas P representan los grupos fosfato. Con esto, la RNA polimerasa se activa y empieza la elongación. Empieza a adicionar ribonucleótidos a partir del nucleótido más 1 hacia río abajo. Entonces avanza, empieza a sintetizar el RNA, se forma la burbuja de transcripción. Aquí la burbuja de transcripción es un poquito más grande, no son 17 pares de bases, son un poquito más de pares de bases, pero ahorita no recuerdo el dato exacto. Y también es el mismo principio de los túneles de entrada y de salida, entrada de ribonucleótidos, túnel de salida del RNA, túnel de salida del DNA molde. Esta desnaturalización es transitoria. Todo eso que ya vimos es exactamente lo mismo. Conforme va avanzando la RNA polimerasa y ya va saliendo el producto, nos damos cuenta que los factores generales no la acompañan. Aquí, miren, aquí en el promotor, ¿quién se quedó? Aquí está TBP, TF2D, TF2A, TF2D. En los primeros pasos de transcripción, TF2H, TF2E y TF2F siguen ahí con la RNA polimerasa. Pero conforme vaya avanzando, ven que TF2C se disocia y TF2H también se disocia. Por eso aquí el paso número 6 es disociación de TF2C y TF2H. La que nunca se separa es TF2F. TF2F siempre va a acompañar a la RNA polimerasa en el inicio y durante la elongación. Va transcribiendo la RNA polimerasa, se disocian estos factores de inicio y ahora se asocian factores de elongación a la RNA polimerasa. Estos factores de elongación vienen en la tablita, que ahorita vamos a regresar a ella. ¿Y qué van a hacer esos factores de elongación? Bueno, también van a modular la actividad de la RNA polimerasa. Eso es lo que hacen los factores de elongación. Y va avanzando la RNA polimerasa, transcribiendo exones, intrones, exones, intrones, exones, intrones, etc. ¿Hasta dónde? Hasta que se transcriben las regiones de terminación. ¿Sí? Y cuando se hace la transcripción de las regiones de terminación, pues la RNA polimerasa se detiene, se liberan los componentes. Y bueno, antes de la liberación de los componentes, este dominio CTD que se fosforiló, ahora se tiene que defosforilar. ¿Para qué? Para regresar a la RNA polimerasa a un estado inactivo. Y con esto se termina la transcripción. Esta RNA polimerasa, así como los factores generales, pueden reclutarse al mismo promotor o a otro promotor diferente para volver a transcribir el gen. Si se necesitan producir muchas copias de RNA de un gen, bueno, pues este proceso se tiene que repetir cuantas veces se tenga que transcribir el gen para producir un número determinado de copias de RNA. Ya les había yo comentado que el RNA es como una fotocopia. Hagan de cuenta que el libro original es el DNA. Y de ahí se sacan muchas fotocopias, muchas fotocopias. Y esas fotocopias son el RNA. ¿Cuántas fotocopias se saquen? Bueno, pues eso depende de la tasa de transcripción del gen, de qué tantas copias se necesitan y por cuánto tiempo. ¿Sí? Y en esta serie de 8 pasos, entonces nos quedaría completo
todo el ciclo de transcripción, en donde tendríamos inicio, que incluiría el ensamblado paso a paso de la maquinaria basal, en donde primero llega TVP asociado a TF2D. Dependiendo si es débil o fuerte, se asociará o no el TF2A. Luego se asocia TF2B, TF2B recluta TF2F junto con RNA polimerasa, luego TF2F recluta TF2H y, perdón, TF2F recluta TF2C y luego TF2C a TF2H. Finalmente, cuando se recluta TF2H tenemos ya la maquinaria ensamblada formando un complejo cerrado. En cuanto TF2H con su actividad de helicasa desnaturaliza el DNA, entonces ya se forma un complejo abierto. Y también TF2H fosforila al dominio CTD del RNA polimerasa, pasando a un estado activo. Hasta aquí todo sería inicio. Ya para etapa de elongación sería que el RNA polimerasa sintetice el RNA, empiece a adicionar ribonucleótidos según las reglas de apareamiento, transcribe toda la información, incluyendo exones e intrones. Se van liberando los factores generales TF2A y TF2H y luego se asocian factores de elongación hasta que se encuentran las señales de término para terminar este proceso mediante la liberación de los componentes y la defosforilación del RNA polimerasa. ¿Sí? Y de esa manera, pues la transcripción ya se hizo en 3 etapas y nuevamente nos fijamos que las diferencias sustanciales a dónde estuvieron con respecto a los procariontes. Pues en el inicio y en el término. En el inicio porque aquí se requirió toda esta maquinaria basal y en el término porque aquí no hubo mecanismos dependientes de Rho o independientes de Rho. Pero ya lo que corresponde a elongación pues es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Sí queda claro? Creo que sí, profe. Vamos a ver un video. A ver, permítanme tantito en lo que... permítanme tantito, busco el video y lo vamos a ver y yo creo que con eso les va a quedar muy claro.
Ustedes me dicen si se escucha, ¿eh? ¿Sí se escucha? Sí, profe. Bueno, entonces lo voy a reproducir para que ya veamos el video. Pongan atención. Transcription is the process of making RNA from a DNA template. Several key factors are involved in this process, including DNA, transcription factors, RNA polymerase, and ATP. Transcription begins with a strand of DNA. It is divided into several important regions. The largest of these is the transcription unit. This portion of the DNA will be used to produce RNA. Upstream of the transcription unit is the TATA box. An enhancer region may also be involved. Several complexes, known as transcription factors, are required for successful transcription. The first is TF2D, the largest of the general factors. A component of this factor, TBP, binds to the DNA using the TATA box to position TF2D near the transcription initiation site. Other transcription factors, including TF2A and TF2B, then attach. These complexes prepare the DNA for the successful binding of RNA polymerase. Once RNA polymerase is bound, other transcription factors complete the mature transcription complex. Now, energy must be added to the system for transcription to begin. This energy is provided by the reduction of ATP into ADP and PI. RNA polymerase then synthesizes an RNA template from the strand of DNA. Most factors are released after transcription begins. When the end of the transcription unit is reached, the RNA polymerase dissociates and the newly formed strand of RNA is released. Como ven, ya quedó un poquito más claro. Ya con el video quedó un poco más claro. Sí, miren, está bien sencillo. Este video es muy cortito, pero les voy explicando entonces el paso a paso, ¿no? Cómo se va ensamblando poco a poco esta maquinaria basal y pues les hace referencia a qué se necesita en la transcripción y aquí les representa un DNA, ¿no? Este es un DNA que puede ser un gen y obviamente va a ser un gen si tiene un promotor. Si no se tiene un promotor, si no hay esta caja TATA, pues entonces no es un gen y no es sujeto de transcripción, ¿sí? Ahora vemos aquí el genecito, esta es la unidad de transcripción que incluye la caja TATA que es parte del promotor. Aquí nada más representa la caja TATA, pero no olvidemos que en el caso de las células eucariotas, sus genes tienen estas cajas GC, cajas GCAT, los potenciadores, los silenciadores, todo eso que ya les expliqué. ¿Ok? Esta caja TATA está en la posición menos 30 en las células, en los genes de células eucariotas. Luego esa caja TATA, bueno, aquí les dice una región potenciadora, ¿no?
Esa caja Tata tiene que ser reconocida por los factores generales. Y este amarillito, esta estructura amarilla, pues representa al TBP. Y esta es la proteína de unión a la caja Tata. Pero que, como les decía yo, forma parte del TF2D, que es todo este factor transcripcional grandototote que está aquí en azul. De hecho, cada una de estas pues formas que se ven diferentes tonalidades de azul representan diferentes subunidades de este TF2D. TF2D es un factor transcripcional muy grande, tiene muchas subunidades. Ajá. Y por lo tanto, cuando TBP se une a la caja Tata, pues se une todo el complejo, TBP más TF2D. Luego, aquí les hace la distinción que sí llega TF2A. Ahí está este amarillo, es TF2A, pero insisto que aquí es siempre y cuando el promotor sea débil. Si no es débil, no es necesario que TF2A llegue. Bueno, llega, aquí es un ejemplo de promotor débil, se une TF2A y luego llega TF2B y se asocia ahí al DNA. Luego, que estén estos factores TF2D y TF2B es importante para que el reclutamiento de la RNA polimerasa sea exitoso, pueda llevarse con éxito en la región promotora. Si estos dos no están, si TF2B no está, entonces la RNA polimerasa no se puede reclutar. Por eso esa idea de que sea un andamiaje molecular en el cual paso a paso se va reclutando uno, pero el reclutamiento de uno depende de otro. Si no está TF2D, no pueden llegar ni TF2A ni TF2B. Y si no está TF2B, no puede llegar la RNA polimerasa. Entonces va siendo importante que vaya llegando primero uno, luego otro y otro, porque uno es el sustrato para que llegue el siguiente. Entonces, que esté TF2B es sumamente necesario para que el reclutamiento de la RNA polimerasa 2 sea exitoso. ¿Sí? Luego aquí vemos como RNA polimerasa, que es la estructura que se ve como azulito, todo está grande, y la otra que es más pequeñita, estaría representando a TF2F. TF2F, como les decía, guía a la RNA polimerasa, la protege, la acompaña, etc. Entonces aquí vemos cómo interacciona precisamente RNA polimerasa con TF2B, porque TF2B es la que la recluta. Luego viene TF2E, que sería el siguiente, y TF2E recluta a TF2H, que es la proteína en color rojo. TF2H es una helicasa que utiliza ATP. Ahí están representados los ATPs. Llegan varios ATPs porque la actividad de helicasa de TF2H requiere del consumo de ATP. Tiene que hidrolizarse el ATP para que TF2H, que es una helicasa, pueda abrir el DNA, pueda desnaturalizarlo. Ahí está, lo abre. Y también se necesita ATP para que el TF2H pueda fosforilar a la RNA polimerasa. Porque el ATP funciona como un donante de grupos fosfato para que la RNA polimerasa se pueda fosforilar. Entonces, TF2H hace esas dos cosas. Con su actividad de helicasa abre el DNA y con su actividad de sinasa fosforila la RNA polimerasa. Pero para esas dos actividades necesita del ATP. ¿Sí? Entonces aquí ya la fosforiló, aquí ya fosforiló a la RNA polimerasa y ya se ve que esta RNA polimerasa está avanzando sobre el molde de DNA y sintetizando el RNA. En este caso, pues va a ser un producto primario, es un RNA inmaduro, porque tiene tanto exones como intrones. Se va a transcribir toda la información, entonces es un RNA inmaduro. Y ahí va avanzando. RNA polymerase then synthesizes. Vamos a bloquear aquí el sonido. Ahí va avanzando, sintetizando. Vean que la burbuja es local.
solamente se mantiene desnaturalizado en la zona en donde está la RNA polimerasa y el RNA va saliendo por un túnel de salida y conforme va avanzando, pues el DNA se va renaturalizando nuevamente. ¿Sí? Y ahí va avanzando, avanzando, se va sintetizando el producto. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a las secuencias de término. Y esas secuencias de término lo que favorecen es la liberación de los componentes. El RNA ya, que es el producto, queda liberado, la RNA polimerasa se disocia y se tiene que desfosforilar para que nuevamente se haga un ciclo de reclutamiento paso a paso de la maquinaria basal y se pueda comenzar la transcripción de otra copia de RNA. ¿Sí? Ya terminó la transcripción. Ese RNA que les digo que es inmaduro, porque tiene exones e intrones, pues tiene que someterse a un proceso de maduración. Pero ese ya es otro tema, que lo incluye esta unidad, pero ya es otro tema. Ahorita lo que estamos viendo es netamente la transcripción. En el caso de las bacterias, el RNA se transcribía, pero ahí no había exones e intrones. Entonces aquí no es necesaria, en el caso del procarionte no es necesario ese paso de maduración. ¿Ok? Pero eso ya lo discutiremos posteriormente. Ahorita me interesa que quede claro la importancia de los factores generales de la transcripción, que se van ensamblando poco a poco, paso a paso, son relevantes para que el inicio de la transcripción por RNA polimerasa 2 sea eficiente. Entonces, así sí ya queda mejor explicado. Sí, profe. Gracias. Ok. Si regresamos a la tablita, por si no me acuerdo qué cosas hacían cada uno de los factores generales, pues aquí en su tablita está. Profe, Sí. Sí. yo tengo una duda. Todas las TF2, ya sean la DF y las demás, ¿todas son consideradas como enzima? ¿O es un complejo? Es que actividad enzimática como tal la tiene TF2H porque es helicasa y sinasa, pero las otras no están haciendo una actividad enzimática, están formando parte de un complejo. Pero quien tiene la actividad enzimática, quien hace una actividad como tal, nada más es TF2H. Y obviamente la RNA polimerasa, porque es la que cataliza, es una enzima que cataliza la formación de enlaces fosfodiéster, es la que sintetiza el RNA. Pero TF2A, TF2B, pues no están haciendo una actividad enzimática. TF2H también tiene actividad de helicasa, aunque sí participa en abrir el DNA, pero de manera secundaria. Quien lo hace principalmente es TF2H. TF2F no es una enzima tampoco porque nada más acompaña a la RNA polimerasa. Entonces, de todas estas, hay que verificar quiénes sí tienen actividad enzimática y quiénes no. Gracias, por favor. Sí. Bueno, pues les decía yo que aquí está la función, miren. RNA polimerasa 2, ¿qué cosa hace? Pues cataliza la síntesis de RNA. TBP, que es la Tata Binding Protein, reconoce específicamente la caja Tata. TF2A estabiliza la unión de TF2B y TBP al promotor. Por eso se requiere para promotores débiles, porque estabiliza esa interacción. Si el promotor es fuerte, no es necesario. ¿Ok? Luego TF2B. ¿Qué hace TF2B?
TF2B se une a TBP y recluta a la RNA polimerasa que está formando un complejo con TF2F. Luego, TF2B interacciona con proteínas reguladoras positivas y negativas. Sí, TF2D pues es el primer complejo que forma el andamiaje molecular. Y pues ¿con quién está interaccionando? Con los factores generales y con otras proteínas reguladoras. ¿Cuáles proteínas reguladoras? Pues las proteínas que se unen a los potenciadores. Esas secuencias que estaban así a distancia, bien lejotes, también son secuencias que se le unen proteínas de regulación. Y esas proteínas interaccionan con TF2D y potencian así al máximo la expresión genética. TF2E se une fuertemente a RNA polimerasa, también se une a TF2B, previene la unión de la RNA polimerasa a secuencias no específicas. No es TF2F, ese es TF2F. TF2E recluta TF2H y tiene actividad de ATPasa. TF2H desenrolla el DNA a nivel del promotor, o sea, es una helicasa, forma el complejo abierto. Fosforila la RNA polimerasa, por eso es sinasa. Y otras funciones también es reclutar a los sistemas de reparación de DNA de excisión de nucleótido, que eso ya lo vimos. El sistema de reparación de excisión de nucleótidos pues es reclutado por TF2H. ¿Eso qué significa? Que mientras se transcriben los genes, también se pueden reparar. Por eso no hago inmediatamente referencia a la tablita, porque en la tablita no nos trae en el orden en el que se recluta, ¿sí? Entonces, por eso no les explico aquí la tablita, porque no vienen en ese orden. Ya una vez explicado el orden, pues ya si no me acuerdo de la función, pues consulto mi tablita. ¿Sale? ¿Cómo ven? Para terminar, y conjuntemos la información que corresponde a transcripción, les puse estos dos esquemas que especifican y esquematizan de una manera muy general el proceso entre procariote y eucariote, proceso de transcripción. ¿Y qué podemos decir así de una manera generalizada? Bueno, pues que la transcripción en los procariontes se hace en el citoplasma, ¿no? Aquí está el material genético y aquí se está transcribiendo. Ajá. Mientras que la transcripción en el eucarionte se hace en el núcleo. ¿Por qué? Pues porque aquí hay una envuelta nuclear, es una membrana nuclear que rodea el material genético y que lo separa del citoplasma. Pues aquí la transcripción se hace en el núcleo. ¿Sí? En el núcleo. Esa sería una diferencia sustancial y general, pero ya si vemos de manera detallada, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir que desde la estructura de los genes, vimos que los genes tienen una diferente acomodo tanto en procariontes como en eucariontes. En las regiones promotoras, por ejemplo, sí, en los dos tipos de células hay cajas tata, pero en los procariontes la caja tata está en la posición -10 y en los eucariontes está en la posición -30. Aparte de las cajas tata hay otras regiones de regulación, como por ejemplo en el procarionte tenemos la región -35, en el eucarionte tenemos las cajas GC, las cajas CAT, los potenciadores, los silenciadores, etc. Ahora, en cuanto a regiones río abajo, en el procarionte tenemos
toda la región codificante de manera continua, no hay secuencias que segmenten la información, sino que es toda información codificante continua, diferente a las regiones río abajo de los genes de células eucariotas, que ahí hay secuencias alternadas entre exones e intrones, exón, intrón, exón, intrón, exón, intrón, exón, intrón, intrón, ¿sí? Y ambos tienen secuencias de término al finalizar el gen. En cuanto a RNAs polimerasas, ¿cuáles son sus diferencias? Que en los procariontes nada más hay una sola RNA polimerasa, mientras que en los eucariotes hay 4 RNAs polimerasas. En los procariontes se utiliza un factor sigma que reconoce a la caja tata, y en las células eucariotas hay una maquinaria basal formada por factores generales de la transcripción. Sin embargo, las RNAs polimerasas, tanto procariotas como eucariotas, tienen homología estructural y funcional, ambas tienen sus subunidades catalíticas en forma de mandíbula y otra subunidad que sujeta el DNA también en forma de mandíbula, proteínas accesorias que son reguladoras y proteínas que estabilizan la interacción entre las mismas. Diferencias en cuanto a las etapas de transcripción. Inicio, en los procariontes ahí el que reconoce al promotor y que recluta la RNA polimerasa es el factor sigma, mientras que en los eucariontes quien lo hace son los factores generales mediante un paso a paso, mediante un ensamblado paso a paso de reclutamiento para formación de complejos cerrados, luego formación de complejos abiertos, y con esto dar comienzo a la síntesis del RNA, que es el proceso igual en ambas células, tipos de células, hasta llegar a las secuencias de término. La RNA polimerasa transcribe hasta llegar a las secuencias de término, y ahí veremos que prácticamente lo que se hace es detener a la RNA polimerasa, liberar el producto que es el RNA y liberación también de la RNA polimerasa. Hay mecanismos particulares como los dependientes e independientes de error en células procariotas, y en células eucariotas pues no se ha determinado con exactitud cómo la secuencia de término facilita la liberación de la RNA polimerasa y del RNA. ¿Ok? Entonces ese es un resumen de lo que hemos estado viendo. Y hasta aquí es el tema de transcripción. Ya el tema de maduración no es transcripción, es maduración. Que quede muy claro, porque luego les pregunto cosas de transcripción y luego se extienden hasta maduración, y pues eso ya no es la transcripción. La transcripción nada más es sintetizar el RNA. ¿Qué le pase a ese RNA? Eso ya es otra cosa. La RNA polimerasa ya, como quien dice, ya hizo su trabajo, ya transcribió, ya sintetizó los RNA, ya, eso es transcripción. Sí. Por lo tanto, veremos los temas de maduración en las siguientes clases. Y aprovecho para comentar en general al grupo que pues yo quería hacer otra práctica en la cual ustedes solitos pudieran hacer su gel. Yo les dejo el material. Ustedes ya saben, ya vimos la práctica demostrativa de cómo hacer un gel de agarosa. Entonces, que hagan su gel de agarosa y que ahora sí, pues corran unas muestras de DNA, muestras que yo les voy a proporcionar para que puedan ver el gel ya en el transiluminador y cómo se ven las banditas de DNA. Esa sería una práctica muy buena. Claro que me gustaría que pues purificaran DNA, por ejemplo,
pero pues yo creo que ya nos va a dar muy buen tiempo. Entonces por lo menos que vean cómo se ve un gel ya con un corrimiento de DNA. Esa práctica yo se las quiero proponer. Decíamos que iban a ser de 2 a 3 prácticas, entonces pero sería ya regresando de vacaciones.